Como siempre, recordarles que los micrófonos van a permanecer silenciados, ¿ya? Para no tener ruido ambiente que interrumpan o que distraigan a nuestro relator. No obstante, el chat de la plataforma siempre sigue siendo nuestro contacto directo para que ustedes pongan ahí sus aportes, sus preguntas o cualquier otro comentario que quieran hacer. Y así veremos si nuestro importante invitado de hoy lo responde en el momento, durante la charla o al final, que siempre lo dejamos, ¿ya? Como siempre, la presentación quedará grabada y estará disponible en nuestra página web para quienes lo estimen necesario. No puedo partir sin agradecer, siempre es bueno agradecer al principio, ¿no es cierto?, esa preferencia que nos dan un gran apoyo también al preferir nuestros servicios a través de todas las corporaciones de ACIMED, ya sea por la parte de educación, capacitación, competencias laborales o principalmente Asesoría SA, que es la empresa que hoy patrocina esta charla, la empresa que está preocupada de entregar estos servicios que ayudan a la empresa. El tema de ciberseguridad, y así lo dirá la gerenta, que ya le voy a dar el pase, podrá hacerle también la invitación para que conversemos más después de esta charla y podamos entregar nuestro servicio también para preocuparnos de el qué hacer frente a esta amenaza de la inseguridad que ofrecen los sistemas hoy por hoy. ¿Ya? Pero, me van a perdonar, no puedo partir sin saludar a nuestros muy queridos auspiciadores. Me estoy refiriendo a Siderúrgica Huachipato, Somos Acero CAP, South Metal, especialistas en ferrolaciones y metales para la metalurgia, Otica Cimet, ¿no es cierto? La unidad que intermedia, ¿no es cierto?, la capacitación que pretende y queremos ser siempre un apoyo para las áreas de personas, hoy con mucho más apoyo para todo lo que significa el desarrollo de las personas. Acero Sasa, acero verde para construir. Juntos, un Chile más sostenible. Asociación Chilena de Seguridad, vive el cuidado, como verán, con nuevo logo, nueva imagen y nuevos objetivos que ayudan más a las personas. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. Otec Asimet, capacitando, sí, pero capacitando para crecer y ayudar a crecer. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones. Leitat Chile, Instituto de Desarrollo e Investigaciones Español, ¿no es cierto? Aliados, potenciando sus decisiones. Leitat Chile, agregando valor a su empresa. Jims Industrial, cuidamos el acero. Asimet Asesoría, que hoy día es la empresa que nos trae este importante invitado y que nos hablará de sus servicios al respecto. Y por supuesto, siempre presente los héroes para vivir con ganas. Antes de comenzar, ¿no es cierto?, permítame dejar un aviso para este jueves 24 de agosto, ¿no es cierto? Queremos compartir con ustedes nuestra preocupación por la educación. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos el Liceo Chileno Alemán, un liceo técnico profesional, donde le damos una educación dual, ¿no es cierto?, que creemos que es un gran aporte para las empresas. Para conocer de esto, tenemos como invitada entonces a Andrea Garrido, directora ejecutiva de la Fundación Chile Dual. Por lo tanto, los dejamos invitados para el 24 de agosto a esta misma hora, en esta misma plataforma electrónica, ¿no es cierto?, a las 9:30, para esta charla entonces que lleva como título La educación dual y el aporte para las empresas. ¿Ya? Bien, hechas las presentaciones, ¿cierto? Quiero dejar con ustedes a la gerente de Asimet Asesorías, doña Patricia Silva, para que nos presente a nuestro importante invitado y nos hable también del apoyo que damos a través de asesoría al crecimiento de todas las empresas. Buenos días, Patricia, un gusto saludarla. Entiendo que ya está por ahí. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la presentación y por la invitación en esta charla, apoyándonos siempre y como nosotros también lo queremos así, con temas interesantes para las empresas. Y este no es menor porque tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy día en el mercado de las empresas, donde salió una nueva ley el jueves pasado, se amplió la nueva ley, la 21.459, que es de ciberseguridad, y justamente quisimos llegar a las empresas con este tema tan interesante y con este importante invitado que nos va a hablar de ello. Por eso quiero presentar a Georgie Schubert, que es abogado de la Universidad de Chile
es magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Tiene varios diplomados, algunos en Reforma Procesal Penal, otros en Derecho Penal. Es profesor de estas mismas asignaturas y otras también, otras asignaturas en la Universidad San Sebastián, en Concepción. Además, también tiene varias publicaciones a su haber. Hoy día está y nos acompaña en el ejercicio libre de la profesión y es parte del estudio jurídico Schubert y Sepúlveda Abogado. ¿Qué nos va a hablar de el nombre de la charla, que es la Ley 21.459, Ciberseguridad y la responsabilidad de la empresa? Quiero, por supuesto, acompañarlo en esta charla por las preguntas que ustedes quisieran, que van a ir siempre en el chat, como es de costumbre, cualquier pregunta que salga. Y también invitarlos a que si tienen dudas o quieren saber más en detalle, nosotros como Asimet Asesoría prestamos este servicio, obviamente, y varios otros que ustedes se han ido enterando por nuestros mails y nuestras ofertas que están llegando y los temas que están en boga en este minuto. Así que, sin más, en esta oportunidad, agradeciendo a Georgie, damos paso a su charla. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por estar acá, darse este tiempo para la capacitación. Agradecer especialmente la invitación a don Marcelo, a Patricia y Mirta, con la cual hemos estado trabajando estos temas. Y sobre todo porque sé que el tiempo es oro, particularmente para ustedes que están empujando el carro de la industria en este país. Aprovechar a hacer un comentario. Yo soy de Temuco y mi papá trabajó toda su vida arreglando máquinas en una industria, en una fábrica. Bueno para los fierros. Entonces yo de chico ahí, con los tornos, la soldadura, el esmeril, entonces el chaca chaca de las máquinas, digamos, y mi papá trabajó hasta el año pasado. Ya a los 84 años no le dio más, pero hasta entonces iba a su peguita a arreglar sus máquinas. Así que sé todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás. Por lo mismo, valoro especialmente el tiempo de ustedes. La verdad que muchas veces la gente que trabaja en empresas y todo, cuando ven a los abogados, dicen, chuta, ya los abogados, tremendo. ¿Ya? En general los abogados no significan buenas noticias. A lo mejor los abogados corporativos. Pero tener aquí en la mesa ya hablando con un abogado de derecho penal, es, bueno, qué lástima tener que hablar de temas penales. Nosotros deberíamos estar trabajando, haciendo lucas, y viene aquí un abogado hablando de delitos y otras cosas. Pero no les voy a contar ninguna novedad con que cada vez estamos con mayores riesgos. Los riesgos de los negocios ya son más que suficientes. ¿Ah? Los riesgos que tenemos hoy día como sociedad y el Chile de ahora, comparado con un año atrás, es un Chile más riesgoso. Pero el problema es que aunque el país estuviera fantástico, ¿ah?, y la economía estuviera bullante, hay riesgos que son globales. Son riesgos que está viviendo un sistema interconectado y esos, aunque estuviéramos fantásticos, digamos, llegaron para quedarse. Entonces, quiero aprovechar este tiempo para hablarles de este riesgo en particular que es la ciberseguridad, pero la voy a poner en un contexto de un sistema que está cambiando, del cual hay que hacerse cargo, porque el jueves pasado, con la ley 21.577, se modificó además todo el sistema de delitos económicos, entre los cuales están los delitos informáticos, y en un año más comienza a regir todo este sistema para las personas jurídicas, la empresa. Porque comienza a regir esta nueva ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, todos han escuchado de esto que ya existe, pero se colocan nuevos estándares. Entonces, para dar al tiro la mala noticia, de 24 delitos que afectaban a las personas jurídicas empresas, se subieron ahora más de 200. Y eso comienza a regir para las empresas en un año más. Hoy ya rigen para las personas. ¿Y por qué se colocó un año más para que rijan estas leyes? Precisamente para darles tiempo a ustedes que se preparen, porque en un año más ya se da el punto de partida y todo este conjunto de leyes que
golpean directamente a la empresa, van a estar en plena aplicación. Y entre ellas, como dije, está la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Quiero compartir con ustedes la presentación que les traigo para comenzar ya a conversar. Ya, aquí estamos. Entonces, obviamente el tema con que nosotros empezamos a trabajar particularmente con ACIMED tiene que ver con la responsabilidad penal en lo que se refiere a la ley de ciberseguridad. Tanto porque las empresas pueden sufrir ataques y tienen que establecer protocolos, como también desde las empresas pueden haber personas que utilizando las plataformas realicen también algunos delitos de carácter informático. Esto lo quiero poner en un contexto más general, pero yo creo que no exagero la importancia que tienen los delitos informáticos para afectar el patrimonio de las empresas y de todas las personas. Hace poco salió en el diario financiero la estadística que tenía la Policía de Investigaciones de 2021 a 2022, ¿ya? La cantidad de delitos informáticos subió en un 61%. Solamente en el periodo del 2021 al 2022. Y según la estadística de la policía, porque obviamente hay mucha cifra negra en esto, la cantidad de recursos que extraen los delitos informáticos de la economía, el botín de los ciberdelincuentes, hoy día está alcanzando al narcotráfico. Ya hace rato está sentada en las preocupaciones internacionales, digamos, el tema de la ciberseguridad, porque se considera la amenaza global más importante. ¿A qué nivel estamos hablando? Se coloca los delitos informáticos a nivel de el calentamiento global, o ahora ya estamos, parece, en la época de la ebullición global, creo que se llama, del terrorismo, ¿ya? Tráfico de armas, ciberdelincuencia. O sea, a ese nivel estamos hablando de la afectación que se está produciendo. Y lamentablemente Chile está aún en niveles bajos de protección para el tema de ciberseguridad. Voy a ir desarrollando un poco esta idea en la medida que avancemos. Voy a ceñir en todo caso el tiempo justo para que ustedes puedan hacer las preguntas. ¿Ya? Pero, ¿qué se puede hacer frente a la ciberdelincuencia? Obviamente hay una parte que le corresponde a los técnicos, a los informáticos, ya que las empresas tienen. Hay asuntos que tienen que ver obviamente con firewall, que tienen que ver con software, tienen que ver con protocolos, etcétera. No cabe duda que es un tema de los TI. Pero la razón por la cual los abogados estamos participando de este debate de manera tan intensa, que un sistema de ciberseguridad no solo abarca a los TI y a los informáticos, comprende a la empresa completa, a la estructura completa, desde el directorio, la gerencia y todos los departamentos. Entonces hay que sacarse un poco esto que seguridad, ciberseguridad, hablen con el TI. Por supuesto que tiene un rol central, pero no es el único. Porque lo que se pide a las empresas hoy en día en materia de ciberseguridad, está todo normado esto, los TI conocen bien, protocolos NIST, los ISO 27001 en adelante, la familia de la norma ISO en materia de ciberseguridad, es que hay una serie de reglamentaciones y protocolos que deben seguir las empresas. Por lo tanto, no es solo un tema informático, sino hay un tema de papeleo, por decirlo así. Pero no solo un papeleo vacío, sino algo que sea parte y se transforme en una cultura de ciberseguridad al interior de la organización. Es decir, hay documentos que se siguen, se actualizan, personas responsables, tenemos todo trabajado cómo responder a los ciberriesgos, a los ataques que se siguen. Esto es parte de los contratos de trabajo, ¿ya? Parte importante, normas relevantes y esenciales dentro de los contratos de trabajo, de los reglamentos de higiene y seguridad. Por supuesto que de capacitación permanente, ¿ya? De una conducta que reduzca el ciberriesgo para de esta manera tener protegida activos fundamentales que obviamente son la información que ustedes tienen, pero muchos también tienen maquinarias que trabajen con software, que están interconectados a la red y tienen también
por supuesto que decir, todo el sistema bancario, con las plataformas, correo electrónico, todo eso requiere de estándar y protocolo. Obviamente luego ustedes han detectado los riesgos. ¿Ya? Ahora, esto que estoy hablando se parece mucho a lo que algunos ya tienen implementado a propósito de la prevención de delitos. Se parece mucho, digo, porque no es igual, porque obviamente aquí estamos hablando de temas que requieren una mirada absolutamente especializada en materia de ciberseguridad, pero esto que haya una cultura, una documentación, una responsabilidad del directorio, de la gerencia, y esto penetrar completamente en la organización es propio de lo que se llama sistema de cumplimiento o compliance. El compliance abarca una serie de áreas, como vamos a ver, ¿ya? Pero básicamente, y aquí está la definición, es una autorregulación en una organización para el cumplimiento normativo y actuación íntegra con la finalidad de prevenir riesgos jurídicos y la pérdida de reputación pública, concepto que además se va a comenzar a aplicar en la administración del Estado. O sea, ya alcanzó esto a las empresas del Estado, pero sin duda que decir, necesitamos que existan sistemas de cumplimiento y regulación a nivel de gobiernos regionales, municipalidades y toda esa área donde la corrupción golpea la puerta y comienza a penetrar. Entonces, este sistema de riesgo jurídico, bueno, este mismo concepto de compliance, riesgo jurídico, hay riesgo informático, de protección de sus activos informáticos, de prevención del delito, que es lo que estamos conversando. Entonces, en todas las organizaciones, ya lo conversamos al principio, existen riesgos, y eh, estos riesgos, ustedes lo conocen muy bien, son riesgos que deben ser identificados y aminorados. ¿Ya? En el área informática, el riesgo informático obviamente lo ven expertos, por ejemplo, hay empresas dedicadas a monitorear esto, hacen test de penetración, revisa su sistema, cómo está configurada sus páginas, sus cuentas de correo, los servidores, la actualización de los antivirus. Es decir, en general existe un sistema de hackeo ético, con la autorización obviamente de la empresa. El sistema de Chile a todo esto, para que alguien intente hacer hacking ético, o hacking digamos, de sombrero blanco, requiere autorización expresa de las personas. En otros países este sistema es más libre. Hay personas que libremente van, detectan riesgo y avisan. ¿Ya? Y eso es lícito. Hacen, intentan penetrar, descubren vulnerabilidades y le avisan al propietario, oye, ¿sabes qué? Tienes aquí un problema, un acceso, y por eso obviamente a veces reciben una recompensa. Pero acá el sistema en Chile, tema que se discutió muchísimo, se decantó porque nadie puede intentar penetrar los sistemas si no es con expresa autorización. ¿Ya? Pero lo bueno es que a uno le avisan que existen estos. Así que como ven aquí, hay un trabajo que hacen informáticos y luego toda la organización tiene que responder a esos riesgos para minimizar. El sistema de compliance implica elaborar un sistema interno, procedimientos, controles, acciones para detectar y prevenir violaciones a las leyes, reglamentos, normas y políticas. Vuelvo a ver que me estoy cruzando de prevención del delito a prevención de riesgo informático y vamos a acompañar ahora otro tema que está en desarrollo, que es todo el sistema de protección de datos personales. ¿Ya? Pero lo que se transformó, digamos, en algo esperado, pero que no se pensó que iba a llegar tan luego, es la nueva ley de delito económico y medioambientales, que modificó sin duda la institucionalidad del delito económico, y digo que de repente llegó tan rápido porque se está discutiendo en el Congreso, pero se sabía que iba a ir al Tribunal Constitucional. Algunos decían, mire, va a durar un año en el Tribunal Constitucional, va a durar 2 años en el Tribunal Constitucional, porque se hizo una presentación a propósito de esta ley. Pero en tiempo récord, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la presentación y por tanto quedó lista la ley para promulgarse y publicarse, y la publicación se hizo el jueves pasado. Entonces, entramos mucho antes de lo que incluso esperaban los que estaban atentos a la materia, a esta nueva normativa que afecta obviamente a la empresa de la industria. Así que se crean nuevos delitos económicos, siguen incorporados a esto los delitos de carácter informático, ¿ya? Pero sin duda, y esto es importante, se establecen nuevas responsabilidades y requisitos para enfrentar estos riesgos, que ya no es, digamos,
meramente opcional, digamos, porque es bueno para la empresa, para la organización, para la protección de activos, para la eficiencia, para la reputación, sino rápidamente se están transformando en normas que, chuta, además debo hacerlo, porque hay una exigencia normativa, y si ocurren eventos de esta naturaleza, en algunos casos me puede llevar no solo responsabilidad administrativa y civil, sino además responsabilidad de carácter penal. Y entonces, en esto, digamos, se crearon nuevos tipos penales, se amplió, y lo que le decía al principio, saltamos de 24 delitos, los cuales puede ser responsable una empresa, a más de 200. Se creó toda una nueva categorización de delito económico, pero además, como digo, todo esto ingresan a las empresas. Estos nuevos catálogos de delitos de carácter económico, no los voy a latear porque obviamente son más de 200. ¿Ya? Alguna parte de esta ley lo que hace es sistematizar legislación que estaba dispersa. Pero sin duda hay muchos delitos que se transformaron de manera eh, importante. Yo creo que lo más trascendente, digamos, que tuvo una novedad, es creación de delitos medioambientales que antes no estaban. Eh, y creo que tiene que ver mucho con el trabajo, con las operaciones de muchas empresas, y sin duda que va a tener relevancia para el rubro en el cual trabajan ustedes. Se establecen distintas categorías de delitos, ¿ya? Se profundiza el tema del lavado de activos y receptación, ¿ya? Pero quizá lo más importante que esta mirada de delitos económicos que se aplican a personas naturales, pero que son también parte de los delitos por los cuales debe responder una empresa, para las personas naturales cambia la lógica, porque lo que se quiere, ¿no es cierto?, es que las personas que cometan delitos de carácter económico paguen con penas restrictivas, si no privativas de libertad, restrictivas de libertad. Porque ocurre que normalmente los delitos económicos tenían penas muy bajas, normalmente las personas que las cometían no tenían antecedentes penales, no tenían problemas de reinserción, así que era casi sin excepción un cumplimiento en libertad en caso de ser condenado. Lo que se busca ahora en esta lógica es no solo subir un poco los marcos penales, sino la forma de ver cómo se aplican estas penas y, en definitiva, que existan penas privativas de libertad, digamos, amenazando de manera efectiva con este tema. Como ven, hay una amplia gama de delitos, algunos muy vinculados a actividades industriales específicas, ley de pesca, ¿ya? Algunas, por ejemplo, vinculadas al robo de madera que le pegan a las forestales, digamos, tienen que estar sumamente preocupados del robo de madera. Y los delitos medioambientales le pega a toda la industria, digamos, a la fábrica, a la pesca, ¿no es cierto? Y obviamente a la actividad forestal. Así que, como ven, es una intervención bastante intensa. Y hay una ampliación de los delitos informáticos porque hay temas que se discutían. Por ejemplo, siempre había una discusión sobre qué tipo de delitos eran ciertos fraudes con tarjeta, cuando las personas, digamos, eran engañadas, pero no directamente por el estafador, sino una triangulación. Bueno, todo eso se clarifica y se pretende llegar a aquellas figuras que antes no alcanzaba la ley penal. Bueno, aquí es donde eh, me quiero detener brevemente para explicar de qué va todo esto. Les decía a propósito de los delitos informáticos que no solo se trataba de un tema de tecnología, ¿ya?, de los TI, sino que requería la instauración de sistemas de protocolo escritos con personas responsables a cargo, en base a efectivamente una matriz de riesgo que sea real, ¿ya?, y no solo teórica, sino aplicada inmediatamente al giro, una serie de medidas para responder a los incidentes, actualizaciones y supervisiones externas. Pues bien, esa lógica del sistema de cumplimiento para delitos informáticos va a estar muy relacionada con dos actividades que yo menciono acá, que se van a adicionar como materias de carácter sancionatorio administrativo, que están prontas a salir, de manera que este escenario se vuelve, como digo, aún más urgente. Está pronta la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, todos aquellos que tienen bases de datos,
¿ya? De clientes, trabajadores, etcétera, van a tener que proteger especialmente esos datos, sobre todo para evitar que se filtren, malutilizan, destruyan bases de datos. Para ustedes probablemente no es tanta la información sensible de personas individuales. ¿Ah? Comparado, por ejemplo, imagínense el caso de la industria vinculada a materias de salud. Hasta el último laboratorio, la última Voy a consulta llamar más médica tarde tiene porque estoy en una datos conferencia. sensibles. Ya, chao. Perdón, hay un Vale. audio. Ya. Entonces, ahí hay datos sensibles, ¿no es cierto?, que van a ser tremendamente importantes para su industria. Pero para usted, obviamente, la máxima preocupación tiene que ser proteger todos sus activos informáticos, toda la maquinaria, ¿ya? Software, ¿ya? Y la interconexión que tienen además con otros proveedores o personas a las cuales ustedes le prestan servicio. Porque este, por decirlo así, es como un ecosistema. Por ejemplo, hay muchas pymes que prestan servicio a la minería. Y dicen, bueno, pero ¿para qué necesito actualizarme en todo este tema? Dato informático. El propio don Marcelo lo decía al principio. A propósito de los japoneses. Bueno, porque ellos están en un estándar de regulación donde usted te exige también estar regulado y resguardar todo el sistema de protección de datos. Pero además se viene, aparte de la Ley de Protección de Datos Personales, se viene el Sistema Nacional de Ciberseguridad, donde se va a crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y esa Agencia Nacional de Ciberseguridad se va a preocupar que sobre todo la infraestructura crítica, las áreas de infraestructura crítica tengan estos protocolos actualizados, vigentes, den respuesta. Y si no lo tienen, hay, como digo, la aplicación de multas a través de un procedimiento administrativo sancionatorio que son tremendamente onerosas. Entonces, por ejemplo, hoy día se ve que muchos bancos tienen incidentes de ciberseguridad y, como dicen algunos, me enteré por la prensa. No lo reportan siempre necesariamente al organismo que hoy día ve esto, que es el CECIR, en el Ministerio del Interior. Bueno, eso se va a acabar. Cuando esté la Agencia Nacional de Ciberseguridad, no es simplemente un tema voluntario. Hay una obligación de reportar los incidentes, de tener actualizados los protocolos, y eso te va a permitir interactuar con otros servicios, otras empresas, en un ambiente que va a ser regulado. Esto se va a transformar claramente en un mercado regulado. Así que los delitos informáticos o la ciberseguridad, ¿ya?, va a estar vinculada a las obligaciones de tener todo un sistema a propósito de la ley de ciberseguridad y obviamente con la protección de datos. Pero este módulo que tú tienes acá para los sistemas informáticos, ¿no?, es un sistema de cumplimiento que sin duda muchas empresas, probablemente ustedes ya lo tienen, que afectan distintas áreas que hoy son reguladas por la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, pero como digo, se amplían. En área económica como la protección de secretos comerciales, que se transforma en delito, otros que ya los conocemos de antes, la ley de competencia, pero se refuerzan figuras de administración desleal, negociación incompatible, ampliándola a los gerentes, directores, y algo, digamos, que es bien activo y recurrente de la empresa. Se amplían áreas laborales, por dar un dato que va a ser muy importante, las cotizaciones. Quien tenga responsabilidad en definitiva por una subcotización, es decir, esto se declara un ingreso por contrato de trabajo inferior para pagar menores cotizaciones, todos hoy día ya son figuras penales a partir del jueves pasado. Incluso cosas que van a mucha discusión como el aprovechamiento del estado de necesidad, pagándole a trabajadores menos del mínimo, aprovechando su estado de necesidad. Normas probablemente enfocadas a la protección de migrantes. Como digo, sin duda van a generar mucho debate y discusión. Y daño y contaminación medioambiental, que es el gigante de esta reforma, digamos, que vamos a tener que enfrentar. Ahora, a propósito de esto, que como digo, se da un año para aplicar todo este nuevo sistema de cumplimiento normativo. Antes teníamos las empresas, básicamente, públicas, y las personas jurídicas de derecho privado. Pero ahora se amplió los partidos políticos a todas las universidades del Estado y otra empresa y sociedad donde el Estado tenga participación, y personas jurídicas religiosas de derecho público.
que son muchísimas a propósito de las organizaciones evangélicas. Todo esto van a tener que llegar a un año más con un sistema de cumplimiento, así que ojo, hay que planificarse bien, porque obviamente si lo hacemos como para sacar la revisión técnica, eh, vamos a estar mal. Va a regir la ley sin tener un sistema mínimo de cumplimiento. ¿Ya? Ahora, a propósito de los criterios de imputación, voy a hablar de un tema, digamos, que me parece clave. Hace años que ya rige la ley 20.393 para responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Ya? La actualización de delito informático es mucho más reciente. El tema es que ustedes siempre trabajan con matrices de riesgo, la conocen muy bien, pero todo el sistema de cumplimiento para la responsabilidad de personas jurídicas hasta hace muy poco solían ser sistemas de papel, sistemas que se cumplía con lo formal, ¿ya? Como decir, se acata pero no se cumple. En la práctica no funcionaba. Y ese yo creo que es uno de los cambios de lógica más fundamentales. Que ahora, si ustedes ya tenían sistemas de cumplimiento, de prevención de delitos, o sistemas de cumplimiento de ciberseguridad, tienen que preocuparse de actualizarlo. Si no lo tenían que decir, pero si lo tenían, tienen que preocuparse de actualizarlo. Porque ahora esos sistemas tienen que ser un reflejo real de los riesgos que ustedes tienen en su giro, en su empresa en particular, en su negocio. Es decir, tiene que reflejar los riesgos reales del proceso de negocio. No puede aquí un tema de papel que sirve para 500 empresas, que hace declaraciones generales y no tiene una bajada a los riesgos reales de la empresa. Porque además es imposible hacer algo que se aplique a todas, porque si son más de 200 delitos, hay algunos que son riesgos altos de su empresa y otros que no lo son, y podrán dejarlo a un lado luego de haber monitoreado todo esto. Y por eso va a obligar a mirarse internamente, actualizar esa matriz de riesgo, porque esa matriz de riesgo, como digo, tiene que estar reflejada en todos sus manuales y sistemas de cumplimiento, en ciberseguridad, en prevención del delito, en los aspectos que las capacidades, porque esto va permanentemente actualizando y desarrollándose, y los recursos, la plata, no alcance para... Les quiero poner un ejemplo de qué es lo que pasa cuando los sistemas de cumplimiento son de papel. Probablemente ustedes han escuchado, no voy a mencionar en particular el factoring, pero 2 meses se ha conversado mucho de un factoring. Me parece que algunos ejecutivos, según dicen, ¿no es cierto?, los propietarios de este factoring, no bancario, parece que era el segundo más importante de Chile, habría un forado de unos 30.000 millones de pesos. Pues bien, parece que durante mucho tiempo se estuvieron haciendo operaciones irreales, falsas, con documentación, por lo menos es lo que está haciendo en la prensa, documentación falsa, cheques que no estaban, facturas que en realidad eran todo falsificadas, para simular operaciones de factoring, ¿ya? O de crédito y sacar plata a través de todo este sistema. Entonces, no solo hay un problema con los propietarios, sino que por eso conozco el caso, porque un cliente mío le apareció una deuda en DICOM de este factoring con el cual no había trabajado durante ese periodo, ni tenía ninguna deuda con ellos, de 500 y tantos millones de pesos, por tanto aparece en DICOM, una deuda castigada, y le bloquea a los bancos, y pone su operación, son una pyme, digamos, prácticamente al borde del colapso, a menos que hubiese una solución rápida, porque ustedes comprenden que le cierra todo el flujo, le salta, digamos, los contratos con la minería, que tiene un DICOM. Bueno, pero pongo ese ejemplo porque a propósito de esta consulta, me meto a la página yo de este factoring y tenían un sistema de cumplimiento, la última actualización es de 2018. O sea, ni siquiera tenía la nueva ley de delito informático. Y cuando uno conocía un poco lo que estaba pasando ahí, sin duda había un delito informático. Y estas plataformas lo que requieren además de sistemas de cumplimiento que haya un canal de denuncia real, no ficticio. Mandé un correo al canal de denuncia, rebotó, ni siquiera tenían activa la casilla. Entonces, el problema que tiene ese factoring no es solo los ejecutivos, si es cierto que sustrajeron dinero, hicieron todas estas maniobras, sino que además los clientes que se vieron afectados por estas operaciones
pueden ir en contra de la empresa persona jurídica y van a ir con muchas probabilidades de éxito, porque la verdad que su sistema de cumplimiento era de papel, no era real, no estaba funcionando y por tanto sirve absolutamente de nada. Así que es una noticia en desarrollo. Hemos avanzado en el tiempo, yo, digamos, solamente para que vean de qué manera se amplía esta ley que va a empezar a funcionar en un año más, de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Disculpe por estarme cambiando un poco de ciberseguridad, responsabilidad penal, pero me parece muy interesante porque estas cosas están vinculadas y además como una noticia muy actual, ¿ya? No solo se puede hacer responsable a una empresa por personas que son de la empresa, ejecutivos formales, sino también por personas que prestan servicios a la empresa, con o sin representación, ¿no? Eh, Externos, prestadores de servicios, pero prestan servicio a la empresa. Entonces también si ellos cometen delito y yo no controlé, no puedo simplemente desentender. E incluso también cuando lo hago a través de una persona jurídica distinta, que obviamente es controlada, relacionada, eh, con esta empresa. Y también se aumenta el círculo de personas naturales que deben responder, porque aunque directamente no hayan trabajado en esto, por ejemplo, el miembro de un directorio, obviamente sabemos que por ley tienen responsabilidad y que decir los gerentes o las personas encargadas del sistema de cumplimiento. ¿No? Así que también no solo los delitos, sino también las hipótesis en que la empresa responde y las personas que podrían tener responsabilidad penal individual. Y esto es lo más importante de la presentación, por eso lo estoy dejando al final. Un modelo de prevención, sea de ciberseguridad, para evitar ser víctima de delito, como para evitar que al interior de la organización se cometan delitos. O un modelo de prevención para los delitos en general, en este enorme y gigante tema que se nos viene, digamos, de manera acelerada. La ley ahora regula cuándo usted tiene un modelo de prevención de delito que le sirve y cuándo no le sirve. De ahí que los que ya tienen modelo tienen que actualizarlo, revisando la legislación que se viene, ¿no? Porque esto está a la vuelta de la esquina. Primero lo que les decía, el riesgo tiene que ser real y ajustado a la organización. Es decir, no se trata de un modelo que se replique infinitamente, ¿ya? Sin atender a los procesos y al giro particular de la empresa. Se tienen que hacer estos protocolos que deben ser conocidos por todos, comunicados. Generar un canal de denuncia. Algunos dicen que denuncia son un canal de información, si quieren, que sea más amable para que quieran utilizarlo. Incluso podrían hacerlo de manera anónima, porque a veces sí, necesito que sea una denuncia específica, pero a veces me basta saber por qué está pasando algo para yo activar la alerta. Con sanciones internas claras para quienes se salten estos protocolos, eh, no olvidarse de incorporarlos, cláusulas contractuales a los trabajadores y también a quienes les prestan servicio. Y eventualmente también las empresas van avanzando, y ustedes lo han visto sin duda, en exigirle ciertos requisitos a los proveedores. Por ejemplo, en el área forestal, o sea, nadie hoy día compra madera si no conoce hasta el dueño del campo de donde sacaron un palo, porque si no, digamos, está metido en un problema. Entonces, el tema de los proveedores se vuelve aún más importante lo que pasa fuera de la empresa que lo que pasa dentro. Tiene que haber personas responsables de estos protocolos, designados con nombre y apellido, con independencia para trabajar. Algunos dicen que incluso se puede recurrir a externos de la empresa que mete los servicios. Digamos, es un tema que, digamos, debe resolver cada organización. Pero sin duda debe tener facultad de dirección, supervisión y de acceder a la más alta jerarquía de la empresa. O sea, el directorio necesita que esa persona que está encargada del cumplimiento venga, se siente y le reporte. Sí, tiene que ser dentro de la organización alguien que esté al más alto nivel, digamos, de acceso al directorio. ¿Ya? Y sin duda, claro, con qué medios y recursos se le otorgan y cada cierto tiempo tener evaluaciones de terceros independientes. ¿Cómo se cumple todo esto?
hay ciertas cosas que son propias de la organización. Por ejemplo, alguien puede decir, vamos a tener un oficial de cumplimiento que solo se dedica a eso. Otro puede decir, ¿sabe que no se justifica tener a alguien que solo se dedica a eso? Porque no somos, digamos, no tenemos tanto riesgo, el tamaño de la organización, los tiempos no dan, pero lo que no puede ocurrir es que no esté claro. ¿Quién es el encargado de esto? No, mira, un tiempo lo estoy haciendo yo, o depende, porque por área tenemos 3 personas. Tiene que tener una persona encargada y un canal de información que sea sumamente eficiente. ¿Ya? Como digo, este manual, procedimientos de prevención para delitos y también área de ciberseguridad, eh, son capaces, en primero, si sirven y funcionan, van a prevenir la existencia del delito, la materialización del riesgo. Pero además les va a servir legalmente para eximir completamente responsabilidad penal a las personas jurídicas, por supuesto también a los ejecutivos y gerentes, que si esto no es preocupado del tema y por tanto no tienen por qué responder ni personalmente ni su empresa, y en el peor de los casos les va a servir como atenuante. En caso de que, bueno, fallaron otras cosas, no está actualizado, qué sé yo, de todas maneras es un seguro importante que usted tiene. ¿Ya? Y por lo mismo ver circunstancias modificatorias de responsabilidad. Quiero dejarlo hasta aquí porque lo demás que tenía era a propósito de las penas y otras áreas que cambian, pero me parece que puede ser después para otra charla, no los quiero agotar, pero espero haber aportado, digamos, un cuadro general para, eh, para que observen que esto está en desarrollo. La ley del delito económico ya llegó, las modificaciones a la ley de responsabilidad de personas jurídicas ya está, y el tema de la ciberseguridad va a ser exigible formalmente a través del derecho administrativo sancionatorio a la vuelta de la esquina también, pero está la importancia que cobra en los riesgos, porque hay empresas que obviamente todo su activo es intangible y tiene que ver con el resguardo de la información. Por lo tanto, la ciberseguridad es el número uno. Pero no hay nadie acá que hoy en día no sea susceptible de un ataque, incluso a nivel personal, no necesariamente la empresa, y de una u otra manera lo que estamos viendo hoy en día que se está sofisticando es una delincuencia absolutamente transnacional. Es raro los casos donde las plata terminan transferidas a cuentas corrientes en el país. Lo normal que todo esto sea a través de Bitcoin, como ustedes saben, y por tanto la posibilidad de castigar al ciberdelincuente es muy baja, muy baja. O sea, en esto estamos atrasados décadas. Lo es difícil para países desarrollados, para nosotros también. De manera que lo único que nos queda es prevenir. Eso es lo que está a nuestro alcance y creo que es lo que estamos llamados a hacer. Gracias, así que quedo a sus preguntas. Muchas gracias, Georgie, por la presentación y la claridad a lo que están sometidas las empresas con esta nueva ley y la preocupación que deberían tener en variados temas. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Están preguntando si será posible contar con la presentación. Sí, esta siempre Y está grabada y queda en la página web de ACIMET al que quisiera después consultar o revisar. Así que no hay problema con eso. Eh, Georgie, ¿qué recomendación le darías tú a las empresas hoy día eh, como para empezar con este tema y con qué pueden partir revisando o haciendo un levantamiento? ¿Cuál sería tu recomendación? sí, yo creo que sin duda lo que pueden hacer las empresas, porque son los que conocen mejor sus procesos, sus negocios, ir mirando cuáles son los riesgos potenciales. Por supuesto que una mirada externa eh, les puede ayudar a clarificar esto, ¿ya? Pero creo que independientemente de cuánta plata haya para hacer esto, como este flujo de caja, si lo vamos a hacer este año, lo vamos a dejar para el próximo, sí o sí lo que tienen que hacer es una planificación. No esperemos el próximo año para planificar, planificamos este año, a lo mejor hoy día no hay caja, digamos, como digo, pero desde ya empecemos a pensar en esto, que esté el tema sobre la mesa, y empecemos a ver los posibles riesgos. Pueden haber expertos al interior de sus propias organizaciones, ¿no es cierto?
que ya están viendo los riesgos de proceso, riesgos financieros, ya, lo importante es que lo vayan vinculando no solo con el tema negocio, sino también con este tema normativo. ¿Ya? Sin duda, ustedes tienen departamentos jurídicos, tienen asesores, vayan trabajando en esto, adelantando tiempo. Después, cuando ya haya recursos, se puede hacer un sistema ya formal, digamos, por personas expertas que trabajen en esto, que trabajamos, por personas expertas en esto, que vayan haciendo los protocolos, viendo, mirando, digamos, permanentemente cómo se ha ido modificando esto, que ha habido un cambio más o menos permanente, viendo en el área específica, digamos, como digo, hay que hacer una planificación. Nunca es tarde para partir, pero creo que es urgente ya comenzar a planificarse y organizarse. Gonzalo Astudillo consulta, ¿cómo se puede establecer la responsabilidad de las áreas de compliance y las áreas técnicas en la implementación de los controles de ciberseguridad para abordar los delitos informáticos? Perdón, justo ¿Te la mire, repito? sí, porque justo está leyendo las preguntas, ve que me dijeron, si lee las preguntas te va a distraer con las preguntas que te hacen. Bueno, ocurrió el riesgo. Ya, por favor, Pati. Ocurrió, sí, claro, ley de Murphy. ¿Cómo se puede establecer la responsabilidad de las áreas de compliance y las áreas técnicas en la implementación de los controles de ciberseguridad para abordar los delitos informáticos? Como digo, debe haber un encargado de esto a nivel de la organización. Puede ser que se determine que haya un encargado del riesgo, que sea un TI, digamos, que tenga toda esta estructura, la matriz de riesgo, todo el sistema de planificación, la respuesta, el reportar los incidentes, reportar al directorio y a la gerencia, que puede ser el TI. ¿Ya? Y a lo mejor puede ser distinto a la persona que está encargada en general del cumplimiento normativo de la empresa, ¿cierto? Que vimos esto más general, con delitos, que tiene que ver con cotizaciones, probablemente dejar todo en uno sea súper complejo, pero sí tiene que haber una estrecha colaboración y una reportabilidad, ¿ya? Donde todo esto además debe quedar respaldado de manera que cuando esto se produce, oye, se siguieron los protocolos y aquí están, ¿ya? Hicimos todo para prevenir, teníamos todo actualizado, fuimos viendo esto en los periodos que se terminaron, trimestral, semestralmente, ¿no es cierto? Hay una revisión siempre, no solo para prevenir incidentes, sino todos conocen cuando se produce esto, por ejemplo, procesos de accidentes del trabajo, luego también hay una investigación, chuta, en qué fallamos, cómo intentamos que no se vuelva a repetir, un poco tiene esa lógica. ¿Ya? De manera que lo importante es designar un responsable, que está hecha la matriz, ¿no es cierto? Detectados los riesgos, establecidos los protocolos, tengamos a alguien que quiera entenderlo, porque a veces pasa, puede parecer obvio, pero se pone quién es el responsable, y el responsable de la seguridad no necesariamente tiene que ser el gerente del área o el encargado del área, sino que alguien está preeminentemente preocupado de estar mirando con sospecha, digamos. Probablemente si me dicen a mí, oye, contrólese usted mismo, digamos, y no tengo mucha independencia para hacer ese control, voy a encontrar que lo que hago es todo bueno. Por eso que en todo caso siempre es importante esta independencia y la posibilidad de reportar no a su jefe directo, que es el encargado del área, porque el jefe sabe que está haciendo mal las cosas, porque no, bueno, cállate, no, tiene que poder reportar al gerente y ojalá al director. Otra consulta, Georgie. ¿La compañía debería usar ISO 27002 y un framework como NIST o SIS Control? Esto es Mire, más, parece tecnológico, estos esa términos. pregunta me pasaría para tú intentar responder. ¿Ah? Por eso que aquí lo que hace uno es un trabajo interdisciplinario. Nosotros, por Claro. ejemplo, trabajamos con informáticos. Cuando trabajamos los temas de ciberseguridad, trabajamos con informáticos, porque obviamente esas áreas técnicas ellos la ven, la manejan. Entonces, nosotros nos sentamos con nuestro informático, con los abogados, eventualmente puede ser con encargados de riesgo, que son auditores, que son los expertos en hacer matrices, ¿no? Hay distintas formas de trabajar, todo depende de los costos también. ¿Ya? Entonces, hay una serie de recomendaciones luego de todo esto, que yo te analizo el riesgo legal, el informático te analiza el riesgo informático, te muestro cuáles son las áreas de debilidad o de riesgo que yo detecto, ¿no es cierto? Y
te digo cuáles me parecen a mí, conforme a lo que tú hemos conversado, hemos hecho encuestas, hemos hecho entrevistas, me parece que son las áreas críticas. En algunas cosas vamos a estar de acuerdo y en otras cosas no. Y luego vienen las recomendaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto mismo que señalaba acá, las recomendaciones de la norma ISO, en particular, a qué área, ¿no es cierto?, o estructura, si vamos a trabajar con ISO, vamos a trabajar con NIS, ¿ya? ¿Cuál de las ISO, dependiendo del giro de tu negocio y de las áreas críticas que tiene, ¿ya? Esa la vamos construyendo en tu. Bueno, les digo a todos y les repito, digamos, que cualquier duda que tengan, quieran ir más, con más detalle, sin ningún compromiso, llámenme por teléfono a mi equipo de Asimeta Asesoría y estamos para eso. Nosotros tenemos equipos multidisciplinarios, como dice Georgie, en los cuales podemos ir viendo la temática de cada una de las empresas. Por lo tanto, no se queden con lo de ahora, sino que si necesitan saber un poco más o levantar la matriz de riesgo o hacer un diagnóstico, llamen y nosotros podemos ayudarlos. Aquí hay otra pregunta, dice, al eliminarse el cometido en beneficio de la empresa, ¿esto quiere decir que se elimina la posibilidad de realizar hacking ético? A ver, si entiendo bien la pregunta, a propósito de ciberseguridad, claro, lo que yo le mencionaba es que en otros mercados el hacking ético es libre, digamos, casi por definición, el hacker quiere ser ético y el buen hacker, ¿no es cierto?, el hacker ético eh, va permanentemente buscando vulnerabilidades entre las distintas plataformas, empresas, organizaciones y les avisa, ¿no? Y muchas veces por eso recibe una recompensa. Ya pasa mucho también esto de que incluso luego son reclutados por la misma organización. Y se discutió en Chile si eso se debe hacer o no. Y hoy, como está la ley, no se puede. Digamos, tú no puedes ir a una empresa diciendo, oye, encontré una vulnerabilidad y ingresé a tus servidores. Cometiste delito. Si a ti nadie te autorizó a hacerlo. Por eso que acá, por muy ético que sea el hacker, necesita autorización. Es un requisito legal si no cometes delito. Bueno, el problema de eso es que, digamos, claro, el campo de acción del hacking ético se ve reducido y requiere antes sentarse a conversar, persona con persona, que lo autoricen. Sin duda que se pierden muchísimas oportunidades de mejora cuando eso se elimina. Pero luego se discutió muchísimo y al final la postura más abierta se perdió. También, de hecho, eso limita la posibilidad de realizar estudios a nivel del punto de vista académico, que también va a estar limitado. Eric Becerra dice las principales leyes que debemos leer y algún libro que nos pueda ayudar sobre este tema. ¿Alguna recomendación, Georgie? Sí, mire, al principio de la presentación, ¿no es cierto? Obviamente hay que ver la actualización. Ya hoy está vigente la ley de ciberseguridad, que es la 21.459. La ley de responsabilidad penal de personas jurídicas está la 20.393, pero esa ley, lo que yo le decía, va a tener una serie de modificaciones que van a entrar en vigencia a partir de un año más. Entonces, 21.459, 20.393, y la que fue publicada la semana pasada en la 21.577, que es la que englobó todo esto de delito económico, ya, responsabilidad penal de las personas jurídicas, aquí están los delitos informáticos, todo esto. Y las dos leyes que hay que tener mucha atención cuando salgan, y pueden salir unos meses más, es lo que yo les mencionaba. La ley de protección de datos personales y la ley que regula todo el sistema de ciberseguridad. Van de la mano la ley de delito informático, ciberseguridad, protección de datos. Y eso va luego enganchado con la ley de responsabilidad penal de las personas. Y Aquí nos libros, quedan las últimas, perdón, perdón, y libros me decían acá, hay libros sí. sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, bueno, quedaron todos medio desactualizados por la ley que salió la semana pasada, pero ha escrito bastante el profesor Juan Ignacio Piña, Balmaceda Hoyos, con la profesora Yupet. Son los dos textos locales que existen, pero existen muchísimas literaturas, sobre todo nosotros copiamos harto de España, sí que existen que tienen todo esto mucho más sofisticado y avanzado que antes. También ha escrito Gonzalo Medina Schulz y Héctor Hernández Basualto, que son dos profesores que estuvieron en el origen de la ley
21.577 delito económico y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por el tiempo vamos con estas preguntas, estas últimas dos que nos quedan. Dice, si empresa, Luis Soto hace esta pregunta, si empresa es un grupo económico con múltiples RUT, ¿se deben crear procedimientos, matriz de riesgo por cada RUT o se puede usar uno solo que consolide todos los RUT del grupo? Se puede usar uno en la medida que efectivamente ese sistema, porque claro, porque distintas razones tienen distintos RUT, pero están súper interconectadas en un gran proceso, ¿cierto? Entonces, si hay un solo proceso que se puede identificar a través de una matriz de riesgo, el tema es que funcione. ¿Ah? Acá lo importante no es la formalidad, el tema es que funcione, que esté en todas sus partes, con sus recargados, con sus responsables, de manera que no importa el RUT de la empresa. De hecho, claramente la ley intenta abarcar a empresas relacionadas en la responsabilidad de las personas jurídicas, de manera que es lógico que en la medida que un grupo tenga varias empresas, todas adscriban a un solo sistema de cumplimiento, que es más eficiente. Dice acá, me gustaría saber qué repercusiones puede tener esta nueva ley en el incumplimiento por parte de las gerencias en los encargados de TI a nivel legal. Tienen, porque Sí. como les digo, para todo esto tiene que haber un responsable. Y la manera que yo, trabajador, digamos, me eximo de responsabilidad si no soy un trabajador con funciones directas, soy un trabajador de la organización. Yo cumplí con lo que me dijeron. Aquí están los protocolos, me hicieron capacitación. Ya, pero ese trabajador, lo peor que riega es la pega. Los encargados del cumplimiento, ¿cierto? Los encargados de áreas, etcétera, chuta, ellos ya pueden tener más responsabilidad, porque si que ocurre algo bajo su organización, ¿no es cierto? Las personas que, su área, su departamento, puede ser que a él, si lo nombraron responsable, sin duda puede tener responsabilidad, ¿ya? Ahora, esta ley sí, en todo caso, busca escalar a los más altos cargos de la organización. Sin duda, hacer efectiva la responsabilidad de los directores, de los gerentes y del encargado de cumplimiento. Por lo tanto, si un TI está encargado del cumplimiento, ¿ah? Y omitió una serie de acciones o se hizo el loco, claro, podría cargar responsabilidad. Pero mira, hay que ver caso a caso. Le quiero poner un ejemplo, porque un amigo me dijo, uy, ¿qué tengo que ver yo con esa cuestión de los delitos? No tengo nada que ver. Entonces yo le dije, mira, supongamos que tu encargado de informática te dijo, jefe, tengo toda la base de datos de los clientes de la competencia. Ah, mira qué bueno. No te voy a preguntar cómo la conseguiste, ¿ah? Ni me digáis, no quiero saber. Te felicito. Bueno, ahí habría una receptación de información obtenida por medios ilícitos y la receptación a sabiendas o no pudiendo menos que saber también es delito. Entonces va a depender del caso a caso, pero la regla general es que el que es responsable contractualmente tiene un grado de responsabilidad. Bueno, creo que ya estamos en el tiempo, así que agradecida, Georgie, por tu muy buenas explicaciones y charla al respecto de esta nueva ley. A los demás, todos los que participaron, también agradecidos por esta participación, que fueron varios, digamos, en esta oportunidad, y por supuesto al equipo que está detrás de esta charla, que siempre nos apoya en llegar a ustedes. Así que les vuelvo a decir que cualquier detalle que quieran conocer más de este tema, se comuniquen con nosotros, Asimet Asesorías. Mi mail yo creo que lo saben todos, patricia.silva@asimet.cl, o mi equipo, Andrea y Natalia, que están por ahí también dentro de esta charla. Así que muchas gracias y que tengan muy buen día, que estén muy bien. Gracias a todos. Igualmente, que estén muy bien, chao. Chao, chao.